Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. Muy buenas noches, amigos televidentes, sean todos bienvenidos a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt. Esta noche vamos a tocar el tema de corrupción. Para eso nos acompañan Richard Morales, quien es politólogo, y también el abogado Guillermo Cochés, Luis Sajel, que es también administrador de empresas, y Gabriel Silva, quien es abogado. Esta noche tendremos un panel bastante interesante y vamos a hablar de este tema que de una u otra forma ha generado opinión pública. Y recientemente veíamos un escándalo que explota desde Pandeportes, y me gustaría saber su opinión, abogado Cochés, sobre este tema que de una u otra forma involucra a diputados. A mi juicio, esto es una cortina de humo más del gobierno para desviar la atención. Hace casi un año yo hice esta denuncia porque personal de la Asamblea se iba a trabajar a Pandeportes, a dirigir los fondos que le estaban dando a Pandeportes, y lo manejaba directamente el diputado Popio Varela, con quien yo tenía comunicación, y le dije, esto que están haciendo es ilegal. Es como el gobierno como que engordó a los puerquitos, los fue cebando y ahora les llega su Navidad. ¿A qué me refiero? Que todo lo que está saliendo ahora es algo que era conocido. Me pregunto yo, hoy vi las noticias que el Contralor Humber llegaba, y hasta filmado los auditores al Pandeportes. Me pregunto por qué han hecho esto ahora, si esto es algo que se sabía hace rato. Usted ha dicho que ha sido una cortina de humo del gobierno, ¿por qué? Porque están tratando de desviar otra serie de cosas que están pasando. El problema del canal, el problema de China, el problema del alto costo de la vida, el problema del presupuesto, el problema de tantas cosas que están ocurriendo en el gobierno, y el gobierno se especializa en tirar cortinas de humo para que la gente piense. Claro, la gente está indignada por lo del Pandeportes, pero uno se pregunta, ¿cómo esa gente tenía dinero? ¿Quién se las dio? Se las dio el MEF. Varela no sabía, por supuesto, eso era parte del pacto de gobernabilidad con Varela y el panameñismo. Entonces, me pregunto yo, qué hipocresía esa de venir ahora a decir que van a auditar, y las federaciones y todo lo demás. Digo, esto me parece un crimen de lesa patria. Me parece que ninguno de esos diputados siquiera debiera correr, pero aquí no hay justicia. Cuando yo tuve una pequeña discusión por las redes con el diputado Varela, y él me decía, denuncien, que aquí se aplica la ley, el que caiga la ley a quien sea. Digo, ¿a qué ley te refieres? Aquí tenemos un caso de un diputado, Jorge Alberto Rosas, del panameñismo. Hace más de 8 meses la Corte Suprema de Justicia encontró en una votación 7-2 que era culpable de lavado de dinero tras una investigación que hizo la Procuraduría, donde él lo confesó, lo confesaron sus socios en Rosas y Rosas, y nadie sabe de ese expediente. ¿Por qué? Porque es panameñista. Entonces nos vemos en una situación que la gente se tiene que molestar, pero molestar no solamente con el diputado, molestar con un gobierno que ha estado ocultándonos información, que ha estado mintiendo, y vuelvo y repito, nos tira estas cortinas de humo para que desviar las cosas que están haciendo. Aquí, por ejemplo, en la elección de los panameñistas, la elección del PRD, aquí se hizo toda clase de marullos con dinero y todo lo demás. Y entonces yo me pregunto, ¿aquí dónde está el Tribunal Electoral? Sabemos que no hay fiscal electoral, pero todas estas cosas se hacen precisamente para eso. ¿Concuerda usted con esto, señor Sajel, que ha dicho? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, concuerdo con don Willy, porque definitivamente desde el año pasado hemos venido con bombas de humo. Hemos venido cada semana, sale un escándalo nuevo, y definitivamente que el país está sumido en una corrupción total. El Pandeportes se ha convertido en el otro PAN, o sea, el PAN de antes, que era donde se movían todas
los recursos y ahora se convirtió en Pandeporte el medio para sacar el dinero de una manera irresponsable. ¿Por qué es irresponsable? Porque definitivamente yo catalogo a esta situación de que todos estos señores deben ser juzgados y deben ser juzgados aquí, ustedes que son abogados, deberían ser juzgados como homicidio culposo. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que se ha desperdiciado, ese dinero que no ha llegado donde debe llegar, sino que a bolsillos de algunos cuantos, ese mismo dinero no hay salud, hay niños que se mueren porque no se les atiende. Y no solamente eso, tantos niños y tantos jóvenes que se meten a las pandillas porque no han tenido la educación y la oportunidad, porque estos señores políticos se han robado miles de millones de dólares. Cada día venimos con esas bombas de humo, cada día sepultamos más lo de Odebrecht. Aquí no se habla de Odebrecht. ¿Dónde está la lista de Odebrecht? ¿Dónde está Blue Apple? ¿Dónde están todos estos escándalos que nos han venido tirando durante todo este año y que ahora sacaron Pandeporte y todo el mundo desvía la atención hacia allá? Pero ¿qué pasó con todo lo demás? Entonces yo lo que veo aquí que hay una complicidad colectiva, hay realmente una falta de que la institucionalidad del Estado se ha perdido. Aquí estamos esperando que se enjuicien a las personas que se han robado el dinero y lo que estamos viendo es que la gente está saliendo como si no hubiera pasado nada. Entonces con esa nueva ley de delaciones y que vamos a negociar y bueno, me robé 60 millones y te devuelvo 30 y voy para mi casa y aquí no ha pasado nada. Entonces creo que es una situación realmente vergonzosa de lo que estamos pasando y que definitivamente tenemos que hacer algo, pero realmente el pueblo tiene que despertar y va a tener que despertar el día del día de las elecciones. ¿Para qué? Para poder quitar toda esta gente que se han robado. En estos días que estuvimos haciendo una protesta por allá por la Contraloría, nos dieron algunos detalles de que posiblemente se estima que más de 20 mil millones de dólares se han robado. Entonces, esos 20 mil millones de dólares bien invertidos, definitivamente fuera invertidos en la educación, una verdadera educación, en salud. Vemos los escándalos del Seguro Social, o sea, aquí es escándalo por todo y todavía falta más. De aquí a que terminemos todo esto, todo este periodo electoral, aquí vamos a seguir escuchando más escándalos, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Eso es lo peligroso. Ahora, el lunes sale una publicación en el diario La Prensa donde señalan que diputados están recontratando a personas en nuevas planillas que estaban dentro de la planilla 080 y 172. Y la Contraloría dijo que ya no va a haber ninguna planilla, ya lo dijo Contraloría. ¿Y será esto cierto? No sé, ya la verdad es que uno no sabe a quién creer. Según el informe de la prensa, habían personas que estaban antes en la planilla 080 y 172 y que ganaban $1.000, ahora están en $3.000. Richard, la opinión suya ante este tema. No, es que en la medida que reine la impunidad dentro del Estado y que no se castigue a los responsables de estas tramas de corrupción, efectivamente ellos van a seguir encontrando otras figuras legales a través de las cuales seguir contratando a sus familiares, a sus copartidarios, a sus socios. Ya vimos que el hecho de que este gobierno no haya utilizado los recursos del PAN para controlar la Asamblea no implique que no esté usando los recursos del Estado, el presupuesto, para encontrar otras maneras de favorecer a los diputados para que estos voten a favor de los proyectos de ley del gobierno. Ante lo que estamos es que dentro de este esquema de impunidad generalizada buscan distintas formas creativas de seguir utilizando esos fondos de forma discrecional. Y esa discrepo contigo, ni siquiera son creativas, parecen ladrones de gallina. Y es esa discrecionalidad el origen de la corrupción, cuando los gobernantes, el ejecutivo, los diputados, los alcaldes pueden ellos mismos disponer cómo utilizar de esos recursos sin los debidos controles. Vemos el caso de Pandeportes. El deporte es un derecho que se le debe garantizar a todos los ciudadanos de manera recreativa, pero también competitiva y profesional. Pero el deporte, en vez de ser un bien público, que a través de una política pública tú puedas medir los resultados y ver si efectivamente
efectivamente hay un acceso de las comunidades al deporte, lo que tienes es que, al igual que el resto del presupuesto del Estado, se convierte en un botín a través del cual se improvisan negocios y se logran enriquecer los políticos, empresarios, pero a la vez se utiliza para el clientelismo. Todo aquel que ha estado en política se ha topado con esa realidad que en las comunidades el deporte es un negocio y una forma de control de la comunidad. Así que aquí vemos que hay un grave problema específicamente en el deporte, en la necesidad de una política pública deportiva con controles que evite que este sea utilizado como un negocio y como una forma de clientelismo, pero a la vez en términos del Estado como general es necesario que haya un castigo a los culpables de estos esquemas de corrupción. Eso tiene que empezar sin lugar a dudas por los diputados como responsables directos, pero también con Contraloría, que ha sido cómplice de todo este manejo corrupto del dinero, con el propio Ejecutivo, porque si los diputados tienen acceso a esos recursos y lo están utilizando es porque ha habido esa complicidad, porque ha sido el mecanismo de control. Y ahora que estamos entrando, o estamos ya en época electoral, es claro que van a salir a florecer distintos escándalos de corrupción dentro de esas disputas políticas, pero a fin de cuentas no vamos a ver culpables porque sigue reinando la impunidad y todos los partidos y todos los gobiernos que han pasado han utilizado los mismos esquemas de corrupción. Ahora, cuando el presidente habla en discursos, él señala en la mayoría de sus discursos que hay transparencia, que se ha combatido la corrupción durante su gobierno. ¿Crees tú que se ha combatido la corrupción como tal? Mira, yo creo que en Panamá nos han metido en gran parte con ese discurso porque no existe una lucha contra la corrupción en Panamá. Y no lo digo solamente yo, y no solamente las personas en la calle, sino estadísticas internacionales, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional, el Banco Mundial, organizaciones que llevan décadas trabajando en estos temas. Uno ve las estadísticas y los rankings y seguimos en el mismo lugar, ya años que inclusive hemos caído y hemos volvido a subir, pero estamos casi que igual desde hace décadas en los mismos rankings. Y eso demuestra que en Panamá no hay una lucha en contra de la corrupción y no hay una política pública en contra de la corrupción. Entonces a mí sí me parece un descaro que se diga que se está haciendo un trabajo de transparencia en Panamá, cuando también vemos que proyectos de ley anticorrupción, políticas públicas anticorrupción, designación de magistrados, vemos que no se hizo nada, por ejemplo, con las personas que estaban contratadas en estas planillas y que eran botellas o que eran familiares, que no estaban haciendo su trabajo. Hay tantos escándalos de corrupción en donde no hemos visto a nadie sentenciado ni preso por corrupción, que definitivamente deja un mensaje claro y evidente a la ciudadanía y a todos de que no existe tal cosa como una lucha de corrupción en Panamá. Y refiriéndonos específicamente al caso de Pandeportes, por ejemplo, ahí hay varias cosas que están absolutamente mal. Empezando por el hecho de que no es trabajo de un diputado estar gestionando obras deportivas o gestionando qué bates se van a comprar o qué canchas se van a mantener o qué manillas se van a comprar. Entonces, desde ahí empezamos mal, porque ¿quiénes fueron los que están solicitando ese dinero? Los diputados. Eso por una parte. Luego tenemos a diputados que están solicitando dinero para lugares donde ni siquiera se practica ese deporte. O sea, así descaradamente nos están mintiendo en nuestra cara. 3, se compran equipos que están sobrevalorados, que podemos encontrar en cualquier página de internet que le han subido 3, 4 veces el precio de esos equipos de deporte. Y lo que más preocupa al final de todo esto es que el deporte es una forma de salir adelante para jóvenes y para no tan jóvenes. Es como la educación, es una oportunidad que se le da a alguien de tener disciplina, de tener educación, de tener una formación, y los diputados nos están quitando a nosotros esas oportunidades, y a todos los jóvenes panameños esa oportunidad de poder crecer. Entonces nos están tratando de comprar nuestro voto, pero luego mira lo que nos están haciendo, nos están quitando nuestro futuro. Entonces estoy muy de acuerdo de que la ciudadanía tiene que empoderarse, porque como hemos visto no ha pasado absolutamente nada en este gobierno, y no solamente con el voto, sino saliendo a las calles, reclamando para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder, porque nos están robando el futuro y hay que acabar de delegar la política porque no la están haciendo mal. Con esta opinión de Gabriel Silva vamos a ir a una breve pausa aquí en Cruce de Ideas. Recuerde seguirnos en redes sociales @FTV05. También tenemos habilitado nuestro WhatsApp para mensajes de texto, el 66 12 57 58. Una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en Cruce de Ideas, gracias por seguir con nosotros. Vamos a presentarle un sondeo que hemos realizado a través de nuestra cuenta en Twitter, @FTV05, que busca saber la opinión suya en cuanto al tema de la corrupción.
Y tenemos, si me ayudan en producción, ahí está la pregunta. ¿Cree usted que se ha combatido la corrupción en Panamá? Un 90% dice que no, que se sigue aumentando, mientras que un 10% dice sí, pero hace falta más. 90% de las personas que participan en estos sondeos señalan que no se ha hecho ningún cambio en cuanto a la corrupción. ¿Cuál es la opinión de uno de ustedes? Es que el problema de Panamá y de muchos países, pero vivimos aquí, así que nos tenemos que referir aquí, es que no hay ejemplos. El ejemplo tiene que partir de la presidencia de la República. Si yo encuentro a un pariente, a un hermano, a un primo, a un copartidario cometiendo algún ilícito, inmediatamente para la Procuraduría. El ejemplo, Juan Carlos Varela no ha dado el ejemplo. En la Corte Suprema de Justicia, quien encabeza la Corte Suprema de Justicia, hoy Hernández León, antes José Ayú Prado, no han dado el ejemplo. Y el ejemplo filtra a través de la institución. En la Asamblea pasa exactamente lo mismo. Entonces, todos están embarrados con la misma porquería. Y así lo que estamos logrando es desprestigiar más las instituciones, hundirlas más, que ya no sabemos hacia dónde vamos. Ahora el presidente insiste la próxima semana en nombrar 2 magistrados. ¿Qué tendrá que hacer para lograr que le nombren esos 2 magistrados? ¿Va a pasar algo interesante? Igual que con las 2 magistradas. Las 2 magistradas no fueron rechazadas por los diputados porque querían, sino porque hubo un movimiento de la sociedad de cuestionarla, sobre todo a la fiscal Zuleika Moore. Entonces, en esta oportunidad va a pasar lo mismo. Los diputados pueden tratar de llegar a arreglos, pero la gente la comunidad, los abogados van a protestar, van a aparecerse en la Comisión de Credenciales y esa discusión pública va a lograr que no se aprueben esos magistrados. Ahora faltan 3 miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Yo le pedí a Varela que separara de la Junta Directiva a Alberto Vallarino, porque Alberto Vallarino confesó que él tiene intereses en el Canal de Panamá y eso contraviene las disposiciones de la autoridad del Canal de Panamá. Pero faltan 3, eso los tiene que ratificar la Asamblea, que nunca ha hecho su trabajo con Vallarino, nunca, ahí lo aprobaron. Ahora faltan 3. Están tratando de meter antes de que se acabe el periodo del nuevo administrador del canal. O sea, quieren seguir manteniendo el control del Estado, aún saliendo ellos del gobierno. Entonces yo creo que es ahí, como tú decías, nos tenemos que empoderar. Así es. Nos tenemos que empoderar y creo que lo hicimos oportunamente con la magistrada Zuleika Moore y la señora Tobar. Ahora, ¿qué hay que hacer para tratar de combatir la corrupción dentro de la Asamblea, por ejemplo, donde vemos que hay políticos que tienen un método de trabajo que es: yo voy a tu casa, te muestro mi campaña y te dejo una bolsa de arroz. Yo voy a tu casa, te dejo un bloque, por decir algo, y las personas votan por ese político a cambio de algo. ¿Qué hay que hacer para evitar este tipo de situaciones dentro de la Asamblea? Mira, lo primero que hay que hacer para combatir la corrupción en Panamá y para que las cosas funcionen es sacar a esos diputados que tienen 10, 20 y hasta 30 años en la Asamblea. Porque no importa la ley que tengamos, podemos tener la mejor ley de salud, la mejor ley de educación, la mejor ley de infraestructura, pero si se siguen robando el dinero que tiene que ir para el docente, tiene que ir a la carretera, tiene que ir al centro de salud, tiene que ir para la gestión pública, no vamos a ir para ningún lado. Lo que quiero decir con esto es que la corrupción nos afecta en el día a día. El costo de vida está alto y a todo el mundo le está pegando en gran parte por la corrupción. Empresas no vienen a invertir a Panamá, empresas quiebran, la calidad de la economía, el crecimiento de la economía se ve afectado por los diferentes escándalos de corrupción. La inseguridad también se ve afectada por la corrupción. Entonces, todos los problemas grandes que estamos viendo en Panamá están ligados a tener un sistema público que es corrupto. Entonces, es un tema crítico. Lo primero, como les dije, es tratar de sacar a esos diputados que están ahí adentro. Y luego es aplicar las políticas públicas que han demostrado ser eficientes para eliminar o reducir la corrupción. ¿Cómo qué? Mejor educación. Se ha demostrado que en los países en donde hay mejor educación pública hay menos corrupción, porque el ciudadano entiende más varias cosas. Uno, cómo la corrupción les afecta en el día a día. 2, se siente más empoderado para criticar
a los gobernantes. Y 3, porque también siente cierto sentido de pertenencia en el país porque le dieron una buena calidad de educación. Eso y por muchas razones más, la educación es clave para combatir la corrupción. 2, es que necesitamos acabar con los nombramientos de a dedo en Panamá. Eso es uno de los problemas más grandes que tenemos en este país, y es que casi todas las personas que trabajan en el sector público son nombradas a dedo. Y el problema con eso es que muchas veces nombras a personas que no tienen las competencias para poder manejar una institución, o son familiares de esos mismos que los contratan, o son allegados. Y al final eso lo que causa es que si tú vas a hacer algún chanchullo, algún contrato, esa gente te cubre, ¿verdad? Porque tú mismo los pusiste ahí. Pero no es parte esto del nombramiento a dedo de los políticos tradicionales. Por ejemplo, el Partido Popular ha dicho que mantendrá su alianza con el Partido Panameñista. Miembros del PRD señalan que quieren mantener esta alianza para evitar que salgan algunas personas que están nombradas en el Partido Panameñista del actual gobierno. ¿No es esto una tradición por parte de todos los políticos? Bueno, mira, para agregar algo acá, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer todos los panameños y que tiene el pueblo, tenemos todos que cambiar. Primero, para poder cambiar, tenemos que cambiar nosotros, porque resulta que para hacer la corrupción hay 2 actores, el que corrompe y el que se deja corromper. Entonces, durante toda esta época se ha venido con el clientelismo, se ha venido con los regalitos, se ha venido con que te ofrece un puesto. Entonces, si el panameño no cambia este estilo, y yo lo vivo a diario cuando salgo a buscar firma, a veces te llegan, te dicen, bueno, y entonces, Pimpín, ¿cuánto me vas a dar por la firma? Entonces yo digo, mira, amigo, no te voy a dar nada, yo lo que quiero llegar para poder crear leyes que te ayuden a ti a hacer, porque en la Constitución, en ninguna parte de la Constitución, desde el artículo 156 en adelante, en ninguna parte dice que el diputado tiene que ser presidente de alguna asociación o federación que tenga que ver con lo que es deporte. No dice que tú tienes que estar arreglándole el techo a ninguna persona, que tú no tienes que estar pagándole el entierro al tío, a la mamá, a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los panameños tenemos que cambiar. Usted, mi querido amigo televidente que nos está viendo, si usted está cansado ya de tanta corrupción, usted es el que tiene el poder para hacerlo. Nosotros estamos poniendo el pecho, los que estamos lanzándonos como candidato independiente, o usted que se está lanzando también para candidato, porque quiere también un cambio en el país. Pero si no lo hacemos, si nosotros no cambiamos, definitivamente no lo vamos a lograr, porque podemos hacer todos los cambios, mi querido amigo. Podemos llegar allá. El sistema ese está podrido. Y ese sistema, si por ejemplo, unos cuantos independientes podemos llegar contra toda la corrupción que ya está establecida dentro de ese sistema que es la Asamblea de Diputados. Entonces, no podemos hacer nada. ¿Quién es el que tiene que salir a hacer la presión? El pueblo panameño. Pero organizamos marcha en contra de la corrupción, organizamos marcha de impunidad y somos los mismos locos que estamos ahí con un cartelón, que no a la reelección, que no a la corrupción, que no a la impunidad. ¿Por qué? Porque la gente no despierta. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto se tienen que robar más? Si ya se han robado todo, ¿qué más se tienen que robar para que el panameño despierte de una vez por todas y que salga a luchar por sus derechos? Eso es lo que tenemos que tratar. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad está dividida, la sociedad civil está dividida. No existe realmente un liderazgo, no existe alguien que pueda realmente aglutinar a todas esas fuerzas. Entonces, cada uno quiere tirarse por lo suyo. Todo el mundo quiere resolver sus propios intereses y por eso estamos divididos. Entonces, si no hacemos algo ahora, le vamos a entregar en bandeja de plata de nuevo a los mismos corruptos. Y entonces vamos a estar viendo a la gente cerrar calles, vamos a ver protestas, porque sencillamente vamos a seguir con el mismo sistema. Entonces hay que hacer una reingeniería aquí y hay que comenzar primero cambiando nosotros, como panameños, diciendo, ven acá, eso es lo que yo quiero para mi país o yo quiero algo diferente, yo quiero algo
algo que podamos realmente juntos hacer ese sueño que todos los panameños tenemos, de tener un mejor país. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Se han hecho elecciones primarias de diferentes partidos políticos y hemos visto que en esos partidos políticos se han reelegido los actuales diputados que están en la Asamblea Nacional. ¿Eso podría marcar un tema para las elecciones generales de mayo de 2019? Sí, sin lugar a dudas, mientras tengamos una política electoral dominada por el dinero, seguirán repitiéndose las figuras y figuras nuevas que lleguen a través de los mismos métodos que estas. Es decir, tenemos que sacar el dinero de la política para que las elecciones no se compran ni venden, como ha sido la tónica hasta el momento. Una política no de ideas, sino de chequeras. Y el problema de fondo aquí es un sistema de corrupción, y es una corrupción que ha estado institucionalizada y legalizada y que gobierno tras gobierno reproduce las mismas prácticas, cambian los nombres, cambian las empresas, pero a fin de cuentas en Panamá hemos tenido miles de Odebrecht a diferentes escalas, pero seguimos teniendo un Estado que es tratado como un gran botín, un Estado negocio. ¿Y cómo funciona eso? A través de las contrataciones públicas, a través de las concesiones, a través de las compras, a través de las tercerizaciones y las privatizaciones. Es decir, cómo logra el poder político y económico hacerse del Estado para acumular riqueza a costa de todos los panameños. Y esos dineros que ellos se roban del presupuesto público del Estado, entonces tiene que pringar o tiene que dispersarse a través de todo el distinto sistema para que puedan controlar políticamente a la población. ¿Cuál es la función del diputado? El diputado es uno de los escalones más bajos en ese escalón, en esa trama de corrupción. Para ellos les corresponde mover el dinero abajo en las comunidades y mantener dividida, mantener controlada la población. Pero a fin de cuentas, arriba, en ese sistema de corrupción, donde nuevamente es un Estado que no está ahí para garantizar derechos, sino para conceder privilegios a los que tengan suficientes conexiones al poder político. No está ahí para planificar políticas públicas que permitan el desarrollo y el bienestar de la población, está ahí para improvisar negocios a los allegados del poder. Entonces, la raíz del problema es a donde tenemos que ir, porque si no vamos a seguir aquí repitiendo cada 5 años el hecho de que hay que reemplazar unas caras por otras, pero no nos comprometemos con la transformación que requiere nuestro país. Y eso implica una asamblea constituyente originaria que nos permita refundar la república y pasar de una democracia meramente representativa, que ya ha fallado, a una democracia participativa, donde los ciudadanos puedan controlar a sus instituciones. Ya no es suficiente pensar solamente en separación de poderes, que es una ficción. Tenemos que ver cómo se empodera a la ciudadanía para legalmente, institucionalmente, constitucionalmente tener la capacidad de controlar a sus gobernantes, de participar en las decisiones, de fiscalizar, de exigir de rendición de cuentas, que haya transparencia absoluta. Es decir, tenemos que pensar en otro modelo democrático, una democracia más participativa, pero también otro modelo de país. Pasar de ese Estado, que es ese enorme botín, a donde todos quieren llegar simplemente para saquearlo, a un Estado que efectivamente utiliza políticas públicas para garantizar un desarrollo equitativo para todos los panameños. Ahora, muchas personas dicen, bueno, ¿por qué los diputados no los meten presos? Sin embargo, vemos una Corte Suprema de Justicia que actualmente tiene varias deficiencias y usted en algún momento ha cuestionado la labor que se hace dentro de la Corte Suprema de Justicia, abogado Coches. Bueno, repito lo que dije hace un momento, no se da el ejemplo. Ahí vemos un juez que aparentemente en combinación con un abogado da fianzas, libera bienes, dicta soluciones, y entonces, ¿por qué no se le investiga? Es que no hay mecanismos. Busquemos los mecanismos, pero nadie se preocupa por eso. Y tenemos una justicia muy preocupante. Yo creo que hay que tomar medidas más concretas. Y yo le voy a poner algunas de las medidas que nosotros, en tiempos de dictadura, en la primera elección que se hizo, después del periodo ese que se llamó la democratización, los vientos de democracia o el veranillo democrático, a mí me tocó como secretario general del Partido Demócrata Cristiano supervisar las elecciones en Los Santos y en Herrera. Y en Los Santos, por información de la gente, había un depósito de cemento bayano, que era el cemento del Estado, donde le repartían cemento a los candidatos del PRD. Y como tenían esa fachada de democracia,
buscamos al fiscal, el representante del fiscal, y pusimos la denuncia y lo tuvieron que parar. Igual ocurrió en la Universidad de Panamá, donde usaban la imprenta de la universidad para imprimir propaganda del PRD, hasta llegaron a la institución, el IPE, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, ordenaban hacer banderas del PRD. O sea, creo que tenemos que volver a la época que luchamos contra la dictadura. Ahora no tenemos una dictadura, ahora tenemos algo peor, tenemos una tiranía donde, como bien dices tú, si tú no estás en el negocio, tú eres un enemigo, ¿no? Hoy decía, con motivo, el martes decía, con motivo del Día del Periodista, decía que el buen periodista es el que publica las noticias que otros no quieren que se conozcan. Las otras son meramente relaciones públicas. Y eso es lo que tenemos aquí. Yo creo que tenemos que empoderarnos a la lucha que tuvimos frente a los militares. Tenemos que empoderarnos porque estos son peores. Son peores porque se visten bien, nos toleran algunas cosas, aunque el presidente se moleste porque alguien le dice que es un corrupto. Se está pareciendo en cierta forma a Trump, ¿no? Algo increíble. Entonces yo creo que tenemos que ser más agresivos con la denuncia y ustedes los periodistas tienen que darle más cabida a los que nos atrevemos a denunciar las situaciones que se dan irregularmente en tantas partes del país. Bien, vamos a ir a una breve pausa comercial. La segunda, usted no le cambie, en breve seguimos con más de Cruce de Ideas. Estamos de vuelta con Cruce de Ideas. Agradecemos a todos aquellos que han enviado sus mensajes en WhatsApp. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @FTV05. Vamos a ver un sondeo que hemos realizado el equipo de producción de Cruce de Ideas en algún punto de la ciudad. ¿Qué van? La corrupción sigue y sigue. Los extranjeros, Odebrecht, de los pinchazos de toda madre. Y entonces el pobre es el que siempre vive lo peor. Ajá. Sí, es la verdad, de que entró Varela, todo se ha ido abajo y estamos aquí en la lama, el pobre, para pedir votos ahí están al día. Pero nosotros los pobres, ¿qué pasó? Los extranjeros se nos quitan los trabajos y ¿qué pasó? ¿Ah? Nada solucionado, está peor. Está peor, y se ha perdido muchos millones de dólares. Uy, bastante. Entonces no ha hecho nada. Nada, este gobierno no sirve para nada. Yo considero que el gobierno ha aplicado en efecto todos los medios que tiene para contrarrestar los actos de corrupción que se ven en la administración pública en este país. Sin embargo, entendemos pues que son bastante los casos, algunos son complicados, otros mucho más ligeros, y por lo tanto, con la cantidad de recursos con la que cuenta el Estado, es que se ha ejecutado las investigaciones pertinentes. Si la Corte Suprema de Justicia, que es la que refleja, que es la idónea, y no hace nada, imagínate qué puede pensar el pueblo. Nada, no tenemos cómo buscar una ley que verdaderamente lo enjuicie, que lo lleve y que lo haga pagar. Entonces no hay una solución. No hay solución, papá. Estamos bien desamparados y fuera de eso, dándole ejemplo a las personas que andan matando y robando. Si los que son personas idóneas y que pueden administrar perfectamente un país, son los que dan el ejemplo, imagínate qué piensan esas personas que no tienen nada en la cabeza. Son peores, hacen más cosas más malas porque ven ese ejemplo de las personas que sí hacen leyes. Así que estamos envueltos en un buen lodazal. Era la opinión de algunos panameños y se habla de cambios, sin embargo las protestas ya no se hacen en las calles, sino de manera virtual. ¿Ha calado esto de las campañas no a la reelección, no a la corrupción en el pueblo como tal? Porque lo vemos solamente en redes sociales, no lo vemos en la calle. Cuando convocan una protesta, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, van ciertos grupos, sin embargo la población no asiste. Yo creo que esto de la campaña de la no reelección no ha calado y voy a explicar por qué. Comenzó hace, ¿qué? 6 meses. En enero. En enero. Febrero.
es como si empezáramos a hablar de Navidad en febrero, la gente te va a decir, tú estás loco. Pero a medida que vayamos llegando al proceso electoral, se van a imponer los partidos. Igual que a medida que llega la Navidad, la gente coge el espíritu navideño, va a coger el espíritu político. Yo creo que lo que hay que hacer, verle a la gente, y va a haber mucha gente que va a votar por personas y no por partidos, por trayectorias y no por lo que le han regalado, y van a perder algunos. Yo sí creo que van a perder algunos. Por ejemplo, yo creo que Cheyo Gálvez va a perder en esta oportunidad. Una persona que está aspirando a vicealcalde, a representante de corregimiento, a diputado, a todo. Entonces, creo que debemos buscar mecanismos para que la población distinga más. Y los medios tendrán un trabajo que hacer. Por ejemplo, hay un candidato en el 8 del Partido Panameñista que recibió plata de Odebrecht. Yo no me explico cómo esa persona puede aspirar a ser candidato. ¿O qué esperará? Que nadie se lo vaya a recordar en un debate. Pero ¿dónde dejamos a Martinelli siendo candidato a alcalde? Sí, y estando preso. O sea, sí, esas son las cosas que realmente son, como quien dice, especiales, que esos son los vacíos que ha dejado casualmente esa transformación del código electoral, porque realmente no entiendo cómo una persona que está privada de libertad puede hacer y buscar firma. Ya tiene la firma, ya. En una semana, 2 semanas ya tiene la firma. Entonces eso, por ejemplo, lo que nosotros que estamos aspirando a ser candidatos a diputados y que tenemos que estar a pulmón, porque no tenemos una chequera para pagarle un montón de gente, bueno, me trae el libro lleno y yo te pago $150. ¿Se está pagando? Ahora que menciona usted chequera. ¿Perdón? ¿Se está pagando a personas para Hay que alguna firmen? gente que claro, está pagando. Sí, porque es que esa gente está trabajando y tiene que recorrer, ¿no? Tiene que recorrer y tiene que buscar firmas, definitivamente. Pero aquellos que no tenemos ese recurso, pues tenemos que hacerlo a pulmón, tenemos que estar siempre buscando esa firma. Muchas veces te encuentras con personas que te insultan, te dicen, lo que pasa es que los políticos son iguales. Entonces uno le dice, acá yo no soy político, toda la vida he sido empresario, me he dedicado a la televisión, para los niños, para los jóvenes, la familia, y entonces como que entran al súper y después regresan y como que reaccionaron, entonces viene y venga, Pimpín, yo le voy a firmar. ¿Pero entonces, le firman por Eduardo, por Sajel o por Pimpín? Porque al final bueno, es un arma de doble filo. Me conocen más por Pimpín. Fíjate que en estos días tuve el jueves, he tenido una lucha con mi equipo, que son mi familia, mis hijos, y yo le decía, tengo que poner a Pimpín de frente porque me conocen en todo el país. Entonces me decía, no mezcles Pimpín con la política, no sé qué. Pero fíjate que el experto en marketing político me dice, usted tiene que utilizar a Pimpín. Y me dio 2 ejemplos. Sabe que en Brasil y en Italia, 2 payasos se convirtieron en los más votados de todo su estado. En el caso de Brasil hay un payaso que se convirtió en el más votado y quizás con un eslogan que realmente yo no lo utilizaría, eso de que decir de que yo quiero que votes por mí, por diputado, porque la verdad es que no tengo idea de lo que hacen los diputados, pero si votas por mí y llego allá, te voy a contar. Imagínate, yo no haría una cosa como esa, sí. Quizás porque no tiene una educación, no tiene una preparación, pero lo que sí te quiero decir es que viendo los comentarios de las personas que estaban entrevistando, te voy a decir que sí hay gente que está tomando conciencia, y ahí discrepo un poco con mi amigo Willy. La no reelección sí está calando, y yo te lo digo porque yo soy parte de ese movimiento desde su inicio y seguimos dentro de ese movimiento. Está calando, lo que pasa es que no podemos medir el resultado que se dieron en los partidos políticos en la primaria. ¿Por qué? Porque sencillamente es la misma gente, sí. Unos quedaron de a dedo y no es lo mismo a cuando vengan a la contienda política. Ojalá que ahí yo creo que está calando porque lo vemos a diario, la gente dice no reelección. Claro, usted ha tocado un tema de que posiblemente hayan precandidatos
ya sea independientes presidenciales o diputados, que están pagando por dinero. Y hemos visto algunas protestas, he asistido a algunas protestas que se han hecho en el Tribunal Electoral sobre este tema, donde me reservo el nombre de los precandidatos que han estado en estas protestas señalando que hay algún tema de corrupción dentro del mismo Tribunal Electoral, que hay magistrados del Tribunal Electoral apoyando a algunos candidatos, y ya hemos visto que hay 3 de ellos que están con mayor cantidad de firmas, y uno de ellos señalaba que, bueno, que a él le han eliminado 40.000 firmas, sin embargo, él no ha estado, por decirlo de otra manera, llorando en el Tribunal Electoral por la eliminación de firmas, y lo que están haciendo este tipo de protestas son aquellos que le eliminan 5.000 firmas aproximadamente. Como precandidato independiente, ¿crees tú que hay una corrupción dentro del Tribunal Electoral o no hay un apoyo real a los candidatos o precandidatos independientes? Buena pregunta. Es evidente que en las redes sociales y en los noticieros hemos visto a muchos precandidatos independientes haciendo quejas ante el Tribunal Electoral por mala administración, por corrupción, por favoritismo. Yo puedo hablar un poco sobre mi experiencia y lo que he visto en el Tribunal Electoral. No sé cómo ha sido el trato de ellos, ¿no? Pero el Tribunal Electoral, yo como lo veo, no presencio que está siendo corrupto, no presencio que está teniendo tendencias favoritistas. Lo que sí debo identificar y ser honesto es que ellos no estaban preparados para esto. Ellos no estaban preparados para la cantidad de independientes que se están postulando, la cantidad de firmas que están entrando al Tribunal Electoral. Están trabajando muy duro. Yo he visto a las secretarias sentadas ahí sábados, domingos. Hoy están haciendo rondas de 24 horas para revisar las firmas. ¿Pero el personal es idóneo? Porque hay un precandidato que decía que no era idóneo. Eso es un buen punto, eso es un buen punto. Pero ¿qué sería entonces un personal idóneo, no? Porque cuando tú vas al banco, ¿verdad? Y tú tienes que hacer la firma igualita que en la cédula, al final es la secretaria o el secretario el que te revisa y ve si está bien o no está mal. Esa persona probablemente recibió un entrenamiento. En el Tribunal Electoral también son humanos, también son personas y también están dispuestos a subjetividades. Yo pienso que ellos están haciendo el mejor esfuerzo. De que lo pudiesen hacer mejor, sí. Pueden tener más entrenamientos para asegurar que usen los mismos criterios, pero si de verdad quisiéramos ser totalmente imparciales, este no es el sistema que deberíamos utilizar. Empezando por varias cosas. Uno, que yo voy con un librito de firmas por la calle, que eso es democracia del siglo XIX. O sea, hoy hay celulares donde tú puedes hacer transacciones millonarias desde aquí y no puedes hacer una firma digital. En México se hace así, tú firmas a un diputado o un candidato independiente desde el celular. Eso lo debíamos haber hecho y nos hubiéramos ahorrado gran parte de este problema. Dos, que cuando las firmas entran al Tribunal Electoral, son personas, son humanos los que tienen que ir firma por firma y eso se presta a subjetividad. ¿Qué se puede hacer ahí? Tener un sistema de verificación de firmas en base a tecnología, que tratar de hacerlo lo más objetivo posible. Entonces sí entiendo las críticas porque por una parte depende de la subjetividad del funcionario que tiene un entrenamiento, pero también hay un factor de humano. Pero también siento, y creo que muchos de estos precandidatos están haciendo esto porque se están quedando atrás y esa es su forma de ganar terreno, de ganar popularidad, pegarle al Tribunal Electoral. Yo les recomendaría a esas personas, oye, enfócate en tus firmas, en conseguir más firmas, peléalas, ve al tribunal, trasnóchate para que verifiquen si las firmas están bien y están mal, pero sigue haciendo tu tarea en vez de estar pegándole a una institución. Para agregar lo que dice acá el compañero, tuvimos una reunión en San Miguelito, todos los precandidatos, con Santana Díaz, que es parte de organizador electoral, y él nos explicaba, acuérdate que el funcionario público tiene que ceñirse a la ley o a los decretos. Entonces resulta que el decreto que se hizo primero decía claramente que tenía que ser idéntica a la cédula, pero que ellos se habían dado cuenta de toda esa cantidad de problemas que se estaban dando, porque como dice mi compañero acá, definitivamente son seres humanos. De repente, como él decía muy jocosamente, de repente esta muchacha se peleó con el marido, llegó y te la veló a ti y comenzó a tirar todas las cosas. Él decía muy jocoso en esto, pero realmente dice que ahora se iba a flexibilizar un poco la parte de la firma, que ahora iban a cambiar el decreto y el decreto iba a decir parecido a la firma. Porque, como decía acá, tú firmas en un banco y no siempre va a salir la firma igual. Más cuando tú vas a sacar una cédula con ese aparatito que te dan para firmar y con ese lapicito que si tú no estás acostumbrado a utilizar esa tecnología, definitivamente va a quedar totalmente diferente.
¿Hay que hacer cambios dentro del Tribunal Electoral para evitar todo este clima de supuesta corrupción que, según algunos precandidatos, hay? Yo creo que todo el Estado de manera generalizada ha sido penetrada por la corrupción. El órgano judicial se compran y venden fallos, el órgano legislativo se compran y venden leyes de forma muy evidente, al igual que las distintas instituciones autónomas. Y esto es claro porque todas forman parte de la misma trama de corrupción. Así que tenemos un tribunal electoral que no es inmune al mal de la corrupción y la única forma de empezar a atacar y contrarrestar esto, como mencioné anteriormente, es que se establezcan los mecanismos de control ciudadano, solamente en la medida que las instituciones exigen y requieren que los ciudadanos estén fiscalizando y vigilando la actuación de los magistrados, de los directores, de los funcionarios, vamos a poder evitar que la corrupción siga apropiándose, siga tomándose las instituciones públicas. Esto requiere cambios institucionales, cambios constitucionales. El gran reto que tenemos ante nosotros como país es que nos quedemos en la superficie, que nos quedemos debatiendo si los candidatos deben ser de partidos o deben ser de libre postulación y no sigamos viendo que el problema de fondo es que tenemos un país profundamente desigual y que dentro de esa desigualdad la corrupción campea porque se aprovecha de las necesidades de los ciudadanos, porque utiliza esas necesidades para comprar voluntades y mientras no ataquemos esos problemas de raíz, vamos a seguir aquí discutiendo temas de forma, temas de burocracia o temas de legalismo. Tenemos que debatirnos el país y ese es el enorme reto que tienen todos los candidatos de partido y todos los candidatos de libre postulación. ¿Cuál es ese país que requerimos que nos va a permitir superar los males de la corrupción y la desigualdad que están acabando con nuestra sociedad? Nos gustaría saber la conclusión de cada uno de ustedes en 30 segundos sobre este importante tema, el tema de corrupción. Voy a referirme al Tribunal Electoral y es lo que tú decías. Mientras no cambiemos las cosas nos vamos a quedar en la superficie. Los magistrados nombrados porque representan a sectores políticos. Los funcionarios del Tribunal Electoral se los reparten entre los magistrados. Entonces, no están los mejores, no están los más capacitados y eso pasa en todas las entidades del Estado. Tribunal Electoral, Ministerio Público, órgano judicial, presidencia, en todas partes. Entonces, si no profundizamos en esos cambios, si no vamos a la raíz, puede que haya alguna mejora, pero vamos a seguir en el problema y se va agravando el problema, habrán más pobres, habrá menos atención pública. Creo que hay cosas que se pueden hacer tan sencillas con esto del deporte, una ley que diga, o agarrar la primera semana que seamos los 3 diputados, pedir la ley de deporte y agregarle un artículo. Se prohíbe a los funcionarios y a los legisladores o diputados participar en ninguna actividad de federación deportiva. Entonces yo creo que tenemos que ir al fondo y dejarnos de estar maquillando las cosas. Señor Sajel, su conclusión. Bueno, solamente que la única manera que podamos cambiar esto es que realmente el pueblo se empodere y que despierte en que cuando se haga un llamado para protestar, porque ya pues salgamos a la calle, porque ya lo hemos hecho de todas las formas. Y lo otro es de que el pueblo realmente pueda darse cuenta que en este momento tiene el poder, ahora mismo tiene el poder en la firma para nosotros los candidatos independientes y el poder al momento de ir al sufragio y votar realmente a conciencia y no por lo que te están comprando o por lo que te están ofreciendo, porque eso te lo dan ahora y se acabó. Y después ellos siguen robando por 5 años. Entonces definitivamente es momento de que despertemos todos, de que todo el país realmente esté dispuesto a que esa transformación que todos necesitamos lo podamos lograr. Gabriel, su conclusión. Sí, mira, yo creo que estamos en un momento crítico en Panamá, en donde tenemos un sistema de educación que no funciona, casos de corrupción que no están resueltos, un costo de vida que cada vez es más alto. Y las próximas elecciones van a ser cruciales, donde lo que yo veo es que si continuamos con el país que tenemos y las políticas públicas que tenemos y los mismos gobernantes de siempre, vamos a terminar
como países vecinos, como Venezuela o como hasta Nicaragua. Así que es crucial que en las próximas elecciones hagamos la diferencia. Yo sí me siento un poco optimista. Yo siento que las campañas de la no reelección, la activación en las redes, las propuestas, las protestas en la calle están haciendo que las personas despierten, pero es importante que no solo ejerzan su voto, sino que participen, se manifiesten y apoyen a candidatos, no independientes necesariamente a mí, pero que se involucren en política. Porque ya basta de delegar la política, porque quienes se la hemos delegado no han demostrado hacerla bien. Richard, sus conclusiones. Necesitamos, a la par que se moviliza la ciudadanía para presionar a la política, a los partidos y a los candidatos, necesitamos justicia histórica, necesitamos acabar con la impunidad para que en verdad empiece a haber una transformación y podamos empezar a superar la corrupción. Los grandes responsables de la corrupción tienen que pagar ante la justicia. Los presidentes, sus ministros, los concesionarios y contratistas del Estado. Si no hay esa justicia histórica, nunca va a haber progreso, nunca va a haber paz en Panamá. Los grandes responsables de los robos y saqueos del Estado tienen que rendir cuenta ante el país y tienen que responder. Ese es el compromiso que todo futuro gobierno tiene que asumir, que haya justicia histórica en este país. Bien, con estas conclusiones hemos llegado a la parte final de Cruce de Ideas. Le agradecemos a todos su sintonía. Será hasta el próximo jueves cuando estaremos tocando un nuevo tema aquí en esta misma mesa. Hasta la próxima.